Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esta conferencia virtual que está organizando Anunaloc conjuntamente con el ingeniero Gustavo Escudero. En primer lugar, agradeciendo la presencia de todos, queríamos pedirles disculpas porque originalmente esta conferencia se tenía programada para el día 5 de abril. Como todos sabemos, los acontecimientos que ocurrieron ese día nos obligaron a cambiar nuestros planes y a salir a apoyar a nuestro país y a nuestra democracia. Pero ya hemos reprogramado la conferencia para esta noche, así que le damos la más cordial bienvenida a todos. Anunaloc, como ustedes saben, es una plataforma digital que busca conectar a la oferta y la demanda de servicios de transporte de carga y de almacenamiento. Los invitamos a todos a utilizar Anunaloc, a que se convierta en su herramienta para encontrar al proveedor de transporte o de almacenes que requieren para sus empresas. A través de Anunaloc van a poder encontrar las mejores ofertas de proveedores que han sido debidamente evaluados y aprobados por nosotros, así que los invitamos a que se registren si no lo han hecho. El proceso es muy sencillo, muy simple. Ahora sí, permítanme presentarles a nuestro invitado de lujo, que es el ingeniero Gustavo Escudero. Gustavo es ejecutivo senior, docente e investigador con más de 18 años de experiencia en empresas como Goodyear, Owens Illinois, SAP Miller, Molicop y Alicorp. Es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA del PAT de la Universidad de Piura, certificado en Logística Global y Supply Chain Management en el MIT. Es actualmente candidato al PhD en Deakin University en Australia, y justamente la conferencia que va a ofrecernos esta noche tiene que ver con su tesis para optar al doctorado. Es además alumno del Micromaster en Data Science and Statistics del MIT, y es también docente en universidades peruanas y ecuatorianas en gestión del abastecimiento y dirección estratégica. Sin duda, tenemos hoy un invitado de lujo con quien ya los dejo para que dé inicio a la conferencia. Bienvenido y muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Alex, por la introducción, y muchas gracias a Anunaloc por la invitación. Espero que la presentación sea de su agrado. Permítame comenzar a compartir mi pantalla y ya movernos hacia la presentación. Listo. Bueno, como comentó Alex, mi nombre es Gustavo Escudero, y el tema que voy a presentarles hoy tiene que ver con un trabajo que tiene como objetivo visualizar el futuro de la logística urbana en el Perú, y a partir de esto trazar algunas implicancias de este futuro que son pertinentes para el que gestiona hoy cadenas de suministro en nuestro país, ¿no? Como comentó Alex, esto es parte de mi tesis doctoral. No es exactamente mi tesis doctoral, pero es una parte que se deriva de, ¿no? Y sin más preámbulo, comienzo la presentación, ¿sí? La agenda para hoy es la siguiente. Primero voy a brindar un poco de contexto para que podamos entender y hablar un idioma en común, ¿no? Voy a explicar qué es escenario planning, qué es la herramienta o método que he utilizado para poder, ese método central para este proyecto. Luego explicaré el proyecto en sí, para luego ya hablar rápidamente sobre el proceso del mismo, ¿no? Una vez explicado el contexto, voy a pasar a explicar ya los resultados, ¿no? Primero en la forma de factores estructurales, que terminan siendo factores importantes, cruciales, que van a posiblemente moldear el futuro de la logística urbana en nuestro país.
Luego voy a explicar 3 escenarios que he preparado, que creo que brindan un buen, digamos, campo para que las empresas puedan utilizarlos en sus procesos de planeamiento estratégico. Luego entraré más detalle en eso. Y finalmente, las implicancias, que tienen que ver un poco es estos escenarios que implican para el futuro logístico urbana en el Perú, para el que está manejando y gestionando cadenas de suministro en el día a día, ¿no? Con algunas ideas que yo voy a brindar a manera de resumen en la presentación. Si brindaría todas las implicancias que hemos encontrado en el estudio, sería una exposición bastante larga, algunas horas. Mi idea es brindarles lo necesario para luego ustedes puedan acceder a un informe y en ese informe ya puedan obtener la información en total, ¿no? Para decirles una idea, para darles la referencia, a Nuralox les voy a brindar un link en el cual ustedes van a poder inscribirse y en ese link les van a ellos enviar a ustedes el informe y los anexos detallados del mismo, ¿no? Entonces ya luego se le pasará el link para que ustedes puedan inscribirse y recibir ese informe directamente. Bien, comencemos con el escenario planning. Escenario planning es un método que informa situaciones complejas e inciertas del futuro, ¿no? Es interesante, ¿no? Cuando habla algo de situaciones complejas, significa que son situaciones que dependen de muchas variables y estas variables se interrelacionan entre sí, ¿no? Y creo que no hay mucho que decirle al que está metido en el mundo de la logística, efectivamente, qué tan difícil es gestionarlo y de qué tantos factores depende nuestro día a día. Así que creo que esta conclusión se cae pesada cuando hablamos de logística urbana. Y también sirve para situaciones inciertas, ¿no? Y nuevamente, cogiendo el ejemplo de logística urbana, dependemos de muchos factores que no sabemos hacia dónde van a ir, ¿no? Que no son predecibles, ¿no? Si estuviéramos en un mundo donde uno puede predecir claramente hacia dónde va, ¿no? Simplemente uno haría un pronóstico y sobre ese pronóstico muy certero planificaría, ¿no? Pero la realidad del mundo no funciona así, por eso es que escenario planning plantea algo distinto, ¿no? Escenario planning lo que hice para informar las situaciones complejas e inciertas, es decir, primero yo te brindo un conjunto de escenarios que son visiones de futuro. En vez de decirte, este es el futuro, lo cual es algo, digamos, hasta iluso, pensar de que alguien puede adivinar el futuro con exactitud, te digo más bien, estos son un conjunto de futuros que son muy plausibles que ocurran, y sobre todo, no solamente plausibles, sino cada uno presentan temas muy distintos al otro e implican retos, o sea, son retadores, ¿no? Entonces ya a este punto te das un buen margen, un punto de partida para poder planificar sobre esto, ¿no? Como pueden ver en este ejemplo, este es un escenario que se creó para el futuro del transporte de carga en Australia en el 2017, en la universidad donde yo hago el doctorado. Ellos básicamente identificaron 2 factores clave para el ejercicio. Uno era el nivel de regulación ambiental y otro era el grado de automatización. Y según esto, plantearon 4 escenarios distintos, ¿no? Uno, donde, digamos, Estados Unidos, digamos, cogía o terminaba adoptando todas estas ideas de economía circular o temas, digamos, se volvió amigable al ambiente, ¿no? En donde obviamente este escenario tiene sus consecuencias muy distintas a la que podría ser el otro, el extremo, ¿no? En la cual China tiene cierto nivel de protagonismo, ¿no? Pero no hace mucho caso al ambiente, ¿no? Más bien se podría decir que sigue operando sin importarle ¿no? Y así uno puede crear puntos distintos que van a servir como punto de partida para poder planificar estratégicamente, ¿no? La otra forma en la que se informan el futuro es a través de las implicancias, ¿no? En descubrir qué implican estos escenarios que hemos construido para nuestra gestión en particular, ¿sí? Ahora, ¿cómo se construye esto, no? Primero hay que definir un problema central o decisión. En el caso que yo voy a explicar hoy día, mi problema central o decisión tiene que ver con el futuro de la logística urbana en el Perú. Luego, uno tiene que hacer un trabajo de investigación bastante arduo, darles una referencia de varios meses, ¿no? En mi caso, contabilizando el proyecto original, que voy a hablar luego de estamos hablando de un proyecto de casi 8 meses o 9 meses, ¿no? Un proceso bastante largo, donde uno tiene que informarse e investigar sobre los factores claves que afectan, en este caso, el sistema, en este caso, el logístico en el Perú, y también qué factores externos afectan estos factores internos clave, para luego, a través de la evaluación de estos, definir una lógica de cómo construir los escenarios, que en el caso del ejemplo acá tiene que ver con la regulación ambiental y el grado de automatización, para luego, a través de esta lógica, construir una narrativa
que termina, digamos, mostrando las visiones de futuro, ¿sí? No solamente puede ser un texto, una narrativa. Por ejemplo, en el proyecto que yo les he puesto, es un texto de más o menos unas 4 o 5 páginas cada escenario, ¿no? Pero he participado en otros ejercicios donde, aparte del texto, se brindan unos videos, como para poder brindar finalmente más contexto a las personas y se puedan, digamos, introducir dentro de esos escenarios, ¿no? Luego, como comenté antes, al enfrentar el problema central o el interés con las visiones de futuro, uno encuentra qué implicancias trae estos escenarios al problema central, ¿sí? Finalmente, una etapa que yo no he implementado en el proyecto, pero que se suele hacer, es identificar indicadores y señales que nos van a ayudar a monitorear el futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo establezco que respecto al grado de automatización, cuando existan robots que tienen alto grado de libertad y no son tan, digamos, son muy flexibles y son adaptables a casi cualquier tarea, ¿no? Sin que hayan sido preprogramados especialmente creados para esa, ya eso puede ser una señal de que estamos entrando en un alto grado de automatización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces uno comienza a crear indicadores que te ayudan a identificar qué posible escenario podría estar, digamos, el futuro, o mejor dicho, el presente llegando hacia, ¿no? O qué factores puntuales de los escenarios podrían estar en proceso de cumplirse, ¿no? Y por ende, como uno ya se preparó para ellos, ya podría estar activando los planes de acción que ya definido, ¿no? Eso por el lado del escenario plan. Por el lado del proyecto, la idea era visualizar, como comenté, el futuro logístico urbano en el Perú, con la idea de informar los stakeholders, o sea, personas en industria, en la academia, en el gobierno, ¿no? Y aparte también me sirvió a mí para alimentar parte de mi tesis doctoral. Y como entregables son básicamente dos. Primero, los escenarios, que estos tres que les menciono, que les voy a explicar luego, que puede no solamente servir para el contexto de la logística urbana, están redactados para que puedan servir realmente un contexto empresarial en general, ¿no? O sea, las empresas que quieran, por ejemplo, utilizarlos como referencia para su proceso de planeamiento estratégico podrían hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y van a estar disponibles si ustedes solicitan la información en una log, ¿no? Y las implicancias, que sí son más específicas para el logístico urbano en el Perú, que más o menos traza una agenda, en este caso de 22 puntos, de temas que uno debería trabajar a nivel de empresa, pero también a nivel de colectivo, como industria, para poder ser exitoso en el futuro de la logística urbana en el Perú, ¿no? La metodología, como comenté, es el escenario planning, y como algo particular, dado que esto se hizo en Perú y yo no voy a Perú desde el año 2019, todo se hizo de manera remota, ¿no? Lo cual, de hecho, que trae un grado de complejidad también, ¿no? Ya hablando del proceso, un poco para que entiendan el grado de rigurosidad de este ejercicio, ¿no? La primera parte consistió en identificar los drivers, ¿no? O sea, estos factores claves internos y externos que afectan el futuro logístico urbano en el país, ¿no? Para esto se hizo una revisión de la literatura, o sea, básicamente revisar documentación, reportes, artículos académicos, etcétera, pero sobre todo entrevistas. Pero no entrevistas, digamos, al azar, ¿no? Sino entrevistas a expertos, diferentes especialidades, ¿no? Para darles una referencia, nosotros nos entrevistamos con una de las empresas que está desarrollando está desarrollando vacunas, ¿no? Con unos directivos para que nos informen sobre el futuro del desarrollo de las vacunas. Nos juntamos con epidemiólogos, más de uno, realmente por lo menos 3 o 4, para poder justamente entender hacia dónde podría evolucionar la pandemia, el COVID y futuras pandemias. Nos juntamos con expertos digamos, política internacional, para entender las dinámicas de poderes entre los países que lideran en el mundo, ¿no? Y las tendencias que existen. Nos juntamos con expertos digamos, en el consumidor, ¿no? En entender la mente del consumidor, para justamente eso, entender, producto de estos cambios que ha habido del COVID y en general, hacia dónde está yendo, ¿no? O cuál es el grado de incertidumbre de los posibles comportamientos de las personas en el futuro, ¿no? O sea, en general, entrevistamos 68 personas, ¿no? De muchas áreas de especialidad. Logística urbana, por supuesto, también estuvieron, ¿no? Pero aparte leímos decenas de documentos para poder coger esta información, ¿no? Toda esta información la condensamos, ¿no? Y procedimos a la siguiente etapa, de evaluar drivers, o sea, evaluar todo lo que hemos condensado en la primera etapa, decir, ok, evaluemos qué tan relevante esto es o no, ¿no? Para evaluar esto, hicimos unas encuestas a unos expertos
en logística urbana y también expertos en especialidad, ¿no? Por ejemplo, en temas como cuál es la probabilidad o qué tan factible es de que ocurra una nueva pandemia en los próximos 10 años. Eso obviamente no se lo vas a preguntar pues, a un experto en logística urbana. Uno, porque no es su área de especialidad, pues, ¿no? No tiene por qué saberlo, ¿no? Eso se lo pregunta a un epidemiólogo, ¿no? Pero había temas sobre la importancia o el impacto que tiene esa situación de una nueva pandemia, si se explica, se le pregunta a un experto, ¿no? Entonces, estas 49 encuestas es entre expertos de logística urbana y expertos en otras áreas de especialidad también, ¿no? Y aparte, cogimos algunas conclusiones del ejercicio, bueno, cogí algunas conclusiones del ejercicio anterior. Por ejercicio anterior me refiero a que nosotros hicimos un ejercicio en el año 2020 sobre el futuro de la logística urbana para Australia. O sea, parte de las entrevistas que ustedes han visto, 68, muchas de ellas han sido producto del proyecto para Australia. Entonces, se han hecho otras entrevistas para poder, digamos, tropicalizar los resultados a Perú, pero el gran grueso fue para Australia, ¿no? Entonces, hemos cogido también algunas conclusiones del ejercicio anterior, ¿no? Es un proyecto, por cierto, que fue financiado por unas empresas privadas aquí, un proyecto que nos demoró más o menos 6 meses en realizar, ¿no? Ya concluyó y hay informes al respecto, ¿no? Una vez evaluamos los drivers, nos tocó diseñar los escenarios, ¿no? Entonces, básicamente definir cuál es la lógica de estos y cuántos escenarios vamos a hacer, ¿no? Finalmente, en este proceso de análisis encontramos que había 12 incertidumbres críticas, ¿no? Una incertidumbre es un factor que es importante, ¿no? Es crítico para el futuro de la logística urbana, pero que no sabemos para dónde va a ir. No sabemos si se va a cumplir de una forma u otra o no se va a cumplir. Entonces, esa incertidumbre, esa incapacidad de no saber hacia dónde va, ya lo sirve para justamente construir los escenarios, porque los escenarios van a divergir entre ellos a través de esas incertidumbres, ¿no? Y luego tenemos factores predeterminados, que son factores que, en la opinión generalizada, son factores que finalmente van a terminar ocurriendo hacia determinado futuro. El grado de incertidumbre es muy bajo o nulo, y ya se sabe hacia dónde va, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la digitalización es un tema totalmente predeterminado, ¿no? O sea, ya nadie ahorita se cuestiona si la digitalización va a ser un tema, un estándar en el futuro. Eso ya se da por sentado, ¿no? Nadie opina distinto, ¿no? Producto de esto, identificamos 3 escenarios, los cuales creo que brindan suficiente distinción entre ellos, al mismo tiempo son bastante interesantes para que las empresas en Perú lo utilicen para poder planificar a futuro, ¿no? Y finalmente hicimos un workshop, participaron 18 expertos peruanos, ¿no? En logística urbana, entre gente de la industria, una persona de Dunalog, por ejemplo, y expertos también en la academia, como unos docentes de la Universidad del Pacífico, ¿no? Para básicamente, ¿qué? Identificar qué oportunidades y amenazas traen estos escenarios que se construyeron y qué fortalezas y debilidades son claves para enfrentarse al futuro de la logística urbana, ¿no? Entonces, digamos, hallazgos se resumen en 22 características claves que explicaré ya al final, ¿no? Ya entrando a la parte de los entregables, ¿se acuerdan que hablamos de la parte de los factores estructurales? Ahorita voy a presentar los 22 factores claves para perdón, 22, sí, 21, disculpen, estoy confundiendo, es 12 más 9, ¿no? 21 factores claves que son para el futuro logístico urbano. O sea, si ustedes tuvieran que monitorear algunos factores para saber cómo va a ser la logística urbana en el futuro, yo recomendaría que sean alguno de estos 21 que voy a listar a continuación, ¿no? Un poco para entender cómo los he clasificado, ¿se acuerdan que les hablé del nivel de incertidumbre y certidumbre, ¿no? O sea, algo incierto es algo que no se puede predecir y algo cierto es que sabes hacia dónde va. E importante es, dependiendo de su capacidad para moldear el futuro de la logística urbana en este caso. Nosotros nos hemos enfocado en 2 tipos de factores, lo que son inciertos e importantes, que son los claves, los que se utilizan finalmente para generar esta divergencia en los escenarios, y los que son ciertos pero importantes, que finalmente van a estar en todos los escenarios por igual, pero siempre acomodándose un poco a la narrativa que los inciertos importantes terminen llevando, ¿no? La lista es la siguiente. No es mi idea leer cada uno de ellos ni explicarlos, porque la interpretación sería bastante más larga, ¿no? Pero los que están en rojo son incertidumbres críticas y los que están en verde son temas ciertos que van a ocurrir sí o sí a cierto nivel
pero resultan importantes, ¿no? No se confundan por la redacción, por favor. Eso sí, por ejemplo, yo he puesto que vehículos eléctricos es un tema cierto, pero es un tema cierto en el sentido de que no va a ocurrir. O sea, nadie cree que de aquí a 10 años, que es la ventana de tiempo de este ejercicio, en Perú proliferen los vehículos eléctricos, ¿no? Más bien lo que se cree es de que va a haber simplemente ejemplos, ¿no? O sea, casos puntuales en empresas grandes, pero no va a ser algo masivo, ¿no? Lo mismo con el tema de distanciamiento social, por ejemplo, ¿no? Se cree de que la pandemia, si bien algo de impacto ha generado sobre esta costumbre, pero lo que se cree es que en el futuro mediano de aquí a 10 años, pues muy posible que regresamos a la situación normal antes de pandemia, ¿no? Donde no había ningún problema en estar con alguien en un lugar cerrado, hacer, digamos, eventos públicos, etcétera, ¿no? Si quisiéramos elegir dos factores críticos entre las incertidumbres, y son justamente lo que hemos elegido para poder definir la temática central de los escenarios, en el Perú tendrían que ver con corrupción e inestabilidad política, cosa que creo que no debe sorprenderle a nadie. Y otro tema era relacionado a la política internacional, que en este caso se esperaba que fuera China y Estados Unidos, pero al parecer, ahora el tema está también, digamos, matizado. Yo agregaría un guión más y pondría China, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero finalmente la dinámica que esto genera hacia el Perú termina siendo dinámicas hasta estos puntos parecidas también, ¿no? Finalmente es una lucha de lo que se entiende como Occidente contra otra parte del mundo, ¿no? Cuando ya hablamos de los escenarios, creamos tres. El primero lo llamé guerra de mafias. ¿Por qué? Porque en este escenario tenemos partidos políticos que funcionan como mafias de crimen organizado, ¿no? No estoy hablando simplemente de partidos que tienen intereses particulares, que no piensan en el bien común, no. Estoy hablando literalmente guerra de mafias, o sea, partidos políticos que si tienen un contrincante político los matan, ¿no? Para ponerlo a un nivel muy directo, muy gráfico, cosa que se vive en otros países ya. Esto no es parte de una irrealidad. Es totalmente factible y ocurre en otros lugares del mundo y en el mundo hispano inclusive, ¿no? Entonces, en este contexto, básicamente tienes pues a los poderes peleando, pero no solamente a un nivel político, sino a un nivel también de violencia generalizada, ¿no? Sería como vivir un terrorismo, pero desde el punto de vista político, ¿no? Lo cual sí es grave, ¿no? El segundo escenario, quizá el más alentador, se llama Hecho en Sudamérica, en el cual esta fricción entre China y Estados Unidos y ya el desenlace de COVID-19 genera de que el mundo, digamos, las economías más grandes en el mundo se den cuenta de que apostar por ciertos países enteramente no es una estrategia muy robusta ante estos eventos, ¿no? Entonces comienzan a nacionalizar ciertas industrias, ¿no? Vas a ver fuga de capitales de países asiáticos que se van a Europa y a Estados Unidos, por ejemplo, pero ante la imposibilidad de poder hacer todo de manera nacional, comienza también a migrar de otros países, ¿no? Por ejemplo, o sea, digamos, no todo se va a los países de origen, sino ciertas fábricas o procesos manufactureros se van, o industrias en general, se van de China a otros países como India, por ejemplo, o otros que son más afines con Europa y Estados Unidos, pero también Sudamérica, al estar cerca de Estados Unidos, se ve beneficiado. Entonces nos convertimos Sudamérica en la fábrica de Estados Unidos, Canadá y parte de Europa, ¿no? Y entre uno de los países beneficiados está el Perú. Por lo tanto, en este escenario, en este contexto, vivimos un boom económico, ¿no? Donde tenemos altos niveles de inversión y mucha industria producto de esta nacionalización de estos países, digamos, de la fuga de capitales de China, básicamente, ¿no? Y el último escenario tiene que ver con la Guerra Fría, que es lo que de alguna forma lo estamos viendo ahora. Yo lo había planteado una Guerra Fría entre Estados Unidos y China, pero bueno, esto también es aplicable totalmente al contexto con Rusia, en donde la Guerra Fría finalmente termina dividiendo el mundo, ¿no? Y polarizándolo y generando obviamente ciertas dificultades alrededor de la logística urbana en los países, ¿no? Entonces, básicamente son los tres escenarios que se crearon luego de todo este análisis, ¿no? No crean que esto es una sobresimplificación del escenario, ¿no?
realmente, como dije, los escenarios son descripciones de unas 4 o 5 hojas que te dan bastante más detalle que solamente esta temática central, ¿no? Pero gira alrededor de esto con, obviamente, mucho más detalle e información, ¿sí? Cuando hablamos de las principales oportunidades y amenazas, que fue ya producto de este workshop que hicimos con estos 18 profesionales de logística urbana en el Perú, lo hicimos acá, en cada escenario. O sea, acá, si dividimos estos 18 personas en 3 grupos, y cada grupo trabajó un escenario, identificó por su lado oportunidades y amenazas, ¿no? Pero, como verán acá, sin nuevamente la idea de entrar en cada uno de ellos, hubo muchas similitudes, ¿no? O sea, a pesar de que los escenarios eran distintos, ¿no? Las oportunidades y amenazas tenían cierto nivel de comunalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La importancia de entender a las personas para logística urbana es clave, ¿no? No solamente como entenderlo como comprador, ¿no? Que quizás es lo más obvio, ¿no? Cuando uno habla de retail, por ejemplo, ¿no? Sino entenderlo como individuo a nivel inclusive de dónde quiere vivir, cómo quiere trabajar, cómo quiere divertirse, cómo se va a movilizar, ¿no? ¿No? Y lo digo un poco dando un paralelo aquí con lo que pasa en Australia de manera más exagerada, ¿no? Aquí antes, cuando uno quería hacer, al menos en la ciudad que estoy yo, en Melbourne, antes de la pandemia, cuando alguien quería hacer algo para divertirse, uno tenía que tomar el tren e irse a la ciudad, ¿no? O sea, al centro de la ciudad, que está más o menos a media hora, digamos, en promedio de todos los lugares de la ciudad, ¿no? Y ahí básicamente encontrabas todo, ¿no? Te divertías todo, llegabas a la madrugada, te regresabas para tu casa en el tren y ya está, ¿no? Ya, eso ha cambiado. El producto del COVID, todo lo que es diversión o temas también, inclusive salir a comer o divertirse, se ha comenzado a zonalizar. La gente sigue yendo al centro de la ciudad, pero ya cada suburbio o grupo de suburbios ha creado unos clústeres de diversión. Entonces la gente cuando se va a divertir ya no necesariamente tiene que ir hasta el centro de la ciudad, sino va al pub o al lugar de diversión que está en su suburbio, ¿no? Entonces se ha descentralizado dentro de la ciudad el proceso de diversión en general, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que, por ejemplo, aquí ha ocurrido producto del COVID, ¿no? Y es importante entenderlo, ¿no? Otro tema importante tiene que ver con la apertura internacional, ¿no? O sea, ¿cuál es la postura del país respecto al comercio internacional? ¿Vamos a ser un país abierto a este? ¿Vamos a cerrarnos hacia este? ¿Vamos a trabajar solamente con un círculo cerrado de países? Eso es muy crítico para la logística urbana en el Perú. Otro tema es las disrupciones globales, inclusive diría las locales también, pero sobre todo las globales, ¿no? O sea, entender el contexto externo resulta muy crítico también, ¿no? Las últimas disrupciones que estamos teniendo en el país creo que más que nada refuerzan este argumento, ¿no? Tenemos el COVID-19, tuvimos este tema del carguero atracado en el canal de Suez, ¿no? Que también paralizó y complicó todo. Tenemos ahora, producto de esta guerra fría, por llamarla entre comillas, entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Bueno, Ucrania y Rusia, pero realmente sabemos que el riesgo es no solamente Ucrania, es Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Entonces, esto finalmente ha generado, digamos, distorsiones en los precios en alimentos y también en combustible, ¿no? Entonces, ya vemos cómo realmente, siendo un país pequeño, estamos tan expuestos a lo que ocurra en el mundo, ¿no? Entonces, entenderlo y monitorearlo resulta crítico, ¿no? Otro tema también que resultó común entre todos los escenarios es el tema de digitalización, ¿no? O sea, ya la digitalización no es una opción, no es un tema que sí podría ocurrir, no, es una realidad, ¿no? Y cada vez va a ser más intensa y es una necesidad para las industrias. Esto va de la mano con el comercio electrónico también, ¿no? Y finalmente, caso más particular diría en nuestra realidad latinoamericana y particularmente en la de Perú, el tema de la corrupción, ¿no? O sea, no solamente a nivel político, sino a nivel de sociedad, ¿no? Es algo que uno tiene que también entender, ver cómo monitorearlo, entender cómo está evolucionando, porque es algo que quieras o no, afecta la naturaleza de tus negocios, ¿no? Entonces, esto como un resumen, diciendo que en el informe hay mucho más detalle de otros factores también que se pueden considerar importantes, ¿no? Y si llevamos a la etapa final de fortalezas y habilidades, antes de explicarlas, es un poco aclarar ciertos conceptos, ¿no? Una fortaleza básicamente es algo que yo tengo, una característica que me puede, ya sea aprovechar una oportunidad en el sector, en el entorno, o me previene a ser afectado por una amenaza, ¿no? Es algo que finalmente me genera algo positivo, por lo tanto yo quiero tenerlo, ¿no?
Y una debilidad es algo que me podría inhibir aprovechar una oportunidad o me facilitaría ser afectado por una amenaza. Por lo tanto, es algo indeseable, algo que no quiero tener, ¿no? Y ambas cosas las vamos a llamar características, ¿sí? Ya sea una fortaleza o una debilidad, ¿no? Simplemente es un atributo que podría de ser deseable tener o no tener, ¿no? Y una característica va a ser robusta en la medida de que esta característica sea fortaleza o habilidad, esté presente en los tres escenarios, o sea, sea importante en los tres, ¿no? O va a ser, sin duda, y disculpen por este término, pero es una traducción más cercana al método inglés que utilizo, que de repente no es importante en todos los escenarios, pero lo es en la mayoría de ellos y no tiene un efecto contrario en el restante, ¿no? Entonces, esto sería como que la segunda prioridad, o sea, uno tiene que priorizar con los que son robustos y luego con los sin duda, ¿no? El resultado de este análisis es el siguiente. A nivel organizacional, o sea, de qué características debería tener una empresa para enfrentarse al futuro logístico urbano, encontramos 13 características, ¿sí? Y a nivel de entorno, llámese industrias, ¿no? Encontramos 9, ¿sí? Que finalmente yo sugeriría que estas marquen la agenda de cómo prepararnos para el futuro de la logística urbana en el Perú, ¿no? Y estas 13 las he clasificado en 4 criterios. Una que tiene que ver con abastecimiento, la segunda con gestión operativa, que es la más, digamos, donde hay más puntos a tratar. Luego con el tema de riesgos y cumplimientos. Y finalmente tecnologías de información, ¿sí? Y en el lado del entorno transaccional lo dividí en 3. Industria, instituciones, infraestructura y legislación y regulación, ¿sí? No significa que estas son las únicas, sino que son las 21 más importantes que encontramos, ¿sí? Para dar un ejemplo, y obviamente digo, el detalle ya está en el informe para que puedan ver cada una de estas 22, perdón, no 21. Un ejemplo de abastecimiento sería el tema de la importancia de la formalidad, ¿no? Entonces, fue, digamos, algo reconocido por los participantes de que siendo nuestro mercado altamente informal, ¿no? Y no siendo visto que esto vaya a cambiar en el mediano plazo, si uno quiere, digamos, lograr cierto nivel de predictibilidad en el negocio, cierto nivel de sofisticación, ¿no? Producto también de que los consumidores cada vez son más sofisticados y requieren un servicio acorde, ¿no? Uno no va a poder depender de un proveedor informal. Eso va a ser cada vez menos posible, ¿no? O sea, poder soportar una atención en 4 horas, que quizá pueda ser una tendencia en el futuro, no va a ser posible en un mercado informal, ¿no? Y por informal no me refiero a una empresa que no tiene RUC. Eso es como que el caso más obvio, ¿no? Una empresa informal debe entenderse inclusive como una empresa que pueda tener, pues, puede inclusive hasta pagar impuestos, pero de que el problema es de que no maneja formalidad en sus procesos, ¿no? No tiene procedimientos, no cumple acuerdos, ¿no? Es cortoplacista, ¿no? O sea, en ese concepto extendido de informalidad, es donde finalmente uno tiene que buscar empresas que tengan procedimientos, sean capaces de comprometerse en el mediano a largo plazo, y obviamente que estén constituidas y paguen impuestos, ¿no? Pero eso es como un tema mínimo, ¿no? Y que, sobre todo, para definir el tema de formalidad es que cumplan la ley, ¿no? Lo cual es algo, digamos, complejo, pero se identificó como muy importante. Por el lado de la gestión operativa, ¿no? Se habló de la importancia de la digitalización, ¿no? De tener sistemas, procesos y canales digitales, ¿no? Y eso es muy crítico, ¿no? Y creo que Anunalog es un ejemplo claro hacia dónde está yendo y debería ir la industria, ¿no? O sea, estas plataformas que brindan, digamos, la capacidad de que los actores en la logística en el Perú puedan compartir activos, ¿sí? De manera más eficiente, genera mucho valor, genera competitividad, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que... Y también promueve la formalidad, ¿no? Porque ya un proveedor, un transportista, al saber que es parte de una plataforma, donde tienes una empresa como Numalog que los está certificando, lo está validando, comienza a adoptar pues estándares, ¿no? Y sabe que para competir no simplemente es tener una unidad, sino también tener procesos, procedimientos y cumplirlos, ¿no? Por lo tanto, esto también ayuda a mejorar el estándar de la industria, ¿no? Y fuera otros ejemplos más que hay, ¿no? Las plataformas digitales de comercio electrónico, etcétera, ¿no? Esto es importantísimo, es vital, ¿no? Luego, por el lado de riesgos y cumplimientos, hablamos de la importancia de gestionar el riesgo interno y externo. Por riesgo interno tiene que ver con ver cuáles son los puntos críticos de los procesos que tenemos, qué podría pasar mal, hacer planes de contingencia, etc.
pero sobre todo, ¿no? Y yo hasta lo pondría de manera subrayada, gestionar el riesgo externo, que sería entender qué está pasando fuera de nuestra empresa, ¿no? No solamente en el Perú, sino en general a nivel global, ¿no? ¿Qué factores nos pueden afectar, ¿no? Aquí es donde los conceptos de torres de control, por ejemplo, terminan siendo muy críticos, ¿no? Por el lado de tecnología de información, se habla de la importancia de tener, digamos, tecnología de información comerciales y abiertas, ¿no? Comerciales en el sentido de que puedan tener cierto soporte, ¿no? O sea, de que no, o sea, no es tanto favorecer una plataforma interna, ¿no? Porque finalmente una plataforma interna luego para comunicarse con el resto termina siendo, pues, digamos, más complicado porque implica crear ciertos protocolos para la comunicación. Y eso va al lado de abierto, ¿no? O sea, ya que estamos hablando que estamos en un mundo digital, tu plataforma de solución tecnológica no puede ser pensada solamente para ti, porque el valor no solamente va a estar gestionado hacia adentro, sino va a estar gestionado con los restos de participantes de la mano. Por eso es que plataformas como la de Nunalog hacen mucho sentido, porque finalmente logran unir en un mismo lenguaje a muchos actores que van a poder coordinar de manera muy fluida, ¿no? Entonces, ese es finalmente hacia donde tiene que ir esta gestión de las tecnologías de información, ¿no? Cuando hablamos de industria, ya terminamos de hablar de qué tiene que pasar dentro de una organización, ¿no? Ahora vamos a hablar qué debe pasar en la industria en general. Una preocupación o una recomendación fuerte era el tema de crear un gremio de actores de logística urbana, ¿no? Pero no solamente una asociación, digamos, de nombre, ¿no? Que en la práctica no tiene ningún poder, ¿no? Sino una asociación realmente con representatividad, ¿no? Una asociación de logísticos, si quieren verlo así, que pueda ir mañana, tocar la puerta de los ministerios y que sean atendidas y que tengan capacidad de dar ciertos compromisos a nombre de la industria, ¿no? Y quizá a ustedes lo que digo les suena un poco atrevido o muy, digamos, irrealista, pero eso es lo que ocurre acá. En Australia, por ejemplo, todas las industrias tienen lo que llaman un peak body, o sea, un ente representante que tiene realmente capacidad de representación ante el Estado. Entonces, el Estado, por ejemplo, cuando quiere hacer un proyecto asociado con la industria, ¿no? Una particular, no va a tocar la puerta de todas las industrias, no, va hacia el gremio y sabe que ese gremio tiene representación e inclusive hacen proyectos en conjunto y reciben información de ellos para definir justamente los planes a futuro del país, ¿no? Entonces se requiere un gremio con representatividad. ¿Y por qué era importante esto, no? Porque en un país como el nuestro, en donde si uno quiere pensar en el largo plazo, no puedes contar con el gobierno, es una realidad lamentablemente, el que tiene que planificar a largo plazo entonces es la industria, es el privado, ¿no? Entonces, si tú vas a esperar de que el gobierno lo haga, no lo va a hacer, ¿no? Lamentablemente es la situación que se avisó en los próximos 10 años, por lo menos. Entonces, ya es responsabilidad tuya, como privado, planificar el futuro. Y la única forma de planificarlo el futuro, en el contexto, sería agruparte en un gremio fuerte, ¿no? Eso es una conclusión. Por el lado de la infraestructura, se habló de generar una estructura urbana integrada, ¿no? En el sentido de que los sistemas, al ser digitalizados, puedan compartir información y se puedan manejar de manera eficiente, ¿no? Y asociado al tema de la legislación, también crear un esquema legal de cómo se va a compartir la infraestructura. Porque la infraestructura logística urbana es compartida, ¿no? O sea, no es que haya una empresa en particular tenga estacionamientos para ellos, no, tienen que compartir estacionamientos con todos, comparten las mismas carreteras. Si en el futuro se crean centros de consolidación urbana, van a compartir centros de consolidación urbana y un gran etcétera, ¿no? Entonces, como hay mucha infraestructura compartida, debería haber un marco legal fuerte y no solamente, digamos, escrito en papel, sino empoderado en su cumplimiento para que haya un clima de compartir que finalmente promueva el bienestar del todo, ¿no? Que es lo que se quiere lograr, ¿no? Y todos estos dos puntos que he hablado también son temas de competencia del gremio, por ejemplo, ¿no? El gremio de actores de logística urbana o logísticos en el país deberían ser un actor principal en definir el plan futuro de infraestructura de logística urbana en el Perú, por ejemplo, ¿no? Ellos deberían dar el input de repente al Estado, decir, oye, este es el plan, ¿no? Por ejemplo. O ser un ente principal que lo organiza. Y lo mismo con el tema legal, ¿no? Como ustedes son los actores, deberían ser los que finalmente, a través de algún representante político, empujar que exista una ley para que se pueda compartir esto de manera adecuada, ¿no? Adelantándose no solamente a la infraestructura actual, sino a la futura, ¿no? Porque el tema va a cambiar, que queramos o no, y si vamos a esperar a que ya cambie para recién ver cómo nos ponemos de acuerdo de manera informal, el tema no va a funcionar, ¿no?
Bueno, esto es solamente un brochazo, lo quería presentar, son 7 puntos, realmente hay 22, como les decía, y eso es todo lo que tengo que presentarles hoy, ¿no? Reitero de que el detalle del informe, si desean tenerlo, tienen que, Alunalog va a brindarles un link para que ellos luego les envíe el informe directamente a su correo, ¿sí? Bueno, sin más que compartir, les agradezco mucho el tiempo a todos ustedes, y si tienen algunas dudas, por favor, bienvenidas. Gustavo, una consulta. Una consulta, en el caso de la torre de control, ¿podrías dar un detalle cómo funciona? Sí, es más, me voy a poner con mi gorro de catedrático. Permíteme buscarte una diapositiva rápidamente, por favor. ¿Sí? Pues yo creo que este es un tema ahí importante y que tiene que, de alguna forma, y me disculpo que no esté con el logo de Nunalog, me esté con el logo de la universidad donde enseño, pero no importa, lo importante es que lo veamos. Permítame buscar la diapositiva y sobre esa presentar, ¿sí? Voy a presentar un ejemplo de un caso ya, digamos, como que está en el top of the art, ¿no? O sea, como que es bastante más avanzado, pero soluciones más simples podrían funcionar, ¿no? Este es el caso de la empresa Resilink, ¿no? Resilink es una empresa creada por una ex MIT y una ex Siemens, ¿no? Ya hace algunos años. Y ella lo que se dio cuenta era de que había mucha dificultad, o mejor dicho, había muchos problemas alrededor de manejar una cadena global, porque no se entendía bien la cadena de suministro a todo nivel, ¿no? Siempre en los cursos nos dicen, ¿no? Tienes que conocer al proveedor de tu proveedor, de tu proveedor, lo cual es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces ella dijo, oye, aparte de la importancia de entender qué está pasando en el contexto, ¿no? Tú deberías también entender cómo está siendo suministrado, ¿no? Pero eso es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, lo que hizo ella en su empresa es básicamente brindar un servicio primero de ¿qué? De mapearte una cadena de suministro, ¿no? Ella, por ejemplo, tienen empresas, la industria automotriz son sus clientes, ¿no? Entonces ellos les mapearon toda la cadena de suministro a empresas tipo, creo que Toyota, si mal no recuerdo, y otras más también, pero aún hasta varios niveles de proveedor, de proveedor, de proveedor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cuando pasa en la cadena de suministro, uno suele entender, piensa que la red de proveedores es como una pirámide, ¿no? Uno piensa de que tú eres un fabricante y tienes más proveedores disponibles, y estos proveedores tienen más proveedores disponibles, y al final tú ves que la base de proveedores tú crees que es amplia, ¿no? O sea, eso es lo que nos dice quizá la intuición, ¿no? Pero en la práctica no ocurre así. Realmente lo que podría hacer es que, efectivamente, puede ser que en un momento la base de proveedores sea más amplia, pero no necesariamente así. Entonces, en vez de tener una pirámide, tenemos un diamante. Y el diamante, el problema es que puede ocurrir que en unos casos dependa solamente, ¿sí?, de uno o pocos proveedores. Este es el caso de la empresa Evonik en Alemania. Evonik es una empresa que fabrica un químico que se utiliza para fabricar un plástico, y este plástico se utiliza para fabricar componentes que van en autos, ¿no? Se están viendo la relación, no es el proveedor del proveedor del proveedor del proveedor, ¿ya? ¿Qué pasó? Esta fábrica se incendió. Y esta fábrica correspondía como el 60% de la demanda global de este químico. Entonces comenzó a escasear el químico, luego comenzó a escasear el plástico, luego comenzaron a escasear los componentes, y luego ¿qué? Los autos no tenían cómo ser ensamblados. Y cuando estos autos hicieron la parte ya forense, ¿no? Entender qué pasó, se dieron cuenta que había fallado un proveedor del proveedor del proveedor, ¿no? Ya, esta empresa te brinda ese servicio, ellos te identifican estas líneas de cadena de suministro hasta ese nivel, ¿no? Pero no solamente se limitan a decirte, este es tu mapa de cadena de suministro, sino a monitorear qué está pasando. Entonces ellos lo que hacen es, utilizan algoritmos de inteligencia artificial, que lo que hace es monitorear redes sociales, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn, Twitter, Weibo, que es el Twitter chino, y otras redes más en todos lugares del mundo, para saber qué está pasando, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial captura información relevante, luego ya una persona seguramente lo procesa, digo seguramente porque esa parte no me consta, la parte de inteligencia artificial sí, y ya dice, le mando, por ejemplo, a un cliente, ¿no? Por ejemplo, voy a decir el cliente en Unalog, y le manda el reporte, oye, mira, tú que tienes tu cadena de suministro, alguno en la India, otro en Tailandia, etcétera, está ocurriendo algo, ¿no?
y te recomiendo que actúes de tal manera. Por ejemplo, tú tienes un proveedor alternativo que hace lo mismo que tú le compras a este en otro lugar del mundo. Entonces podrías de repente entrar en contacto con él para ver que pase algo, para poder cubrirte ante una eventualidad, ¿no? Y esto no es teoría. Esta empresa ya opera antes de la pandemia y para muchos de sus clientes el COVID-19 ya era un problema serio en diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque como ellos monitoreaban Weibo, que es el Twitter chino, ellos ya sabían la gravedad del problema producto de lo que pasaba en ese Weibo, en esa red. Mientras que aquí en Occidente, recién el COVID fue un problema real en marzo de 2020, para estas empresas ya fue en diciembre de 2019. Y ellos comenzaron desde ese momento, mover inventarios de EPPs, mover inventarios también físicos de sus productos. ¿Por qué? Porque sabían que se venía algo grande, ¿no? Entonces ganaron 3 meses de ventaja por el hecho de monitorear el entorno y el contexto, ¿no? Entonces, si quisiera resumir, que es una torre de control, de tu pregunta, Daniel, y me disculpo por haberme extendido, pues es un tema interesante, diría, primero es un sistema de monitoreo del contexto, ¿no? Monitorear el contexto que está pasando, ¿no? Segundo, y quizás su forma más simple, es monitorear el flujo de pedidos y órdenes, ¿no? O sea, de pedido de las cosas que yo he pedido, ver cómo están fluyendo, y en órdenes de las cosas que despacho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y diría también, quizá algo no necesariamente obligatorio, pero sí sería importante, esta capacidad de entender la cadena de suministro no solamente a un nivel, no solamente a nivel de mis proveedores, sino entenderlo a mayor nivel para luego estar aún menos expuesto a estos riesgos, ¿no? ¿Sí? Entonces lo resumiría en monitoreo tanto del entorno como un monitoreo de los pedidos y órdenes que manejamos, básicamente. No sé si satisface mi respuesta, Daniel. Oh, parece que sí, lo dejó frío, Daniel, ¿no? No, sorry, estaba en mute. No, te comentaba que sí, bastante didáctica y interesante. Estupendo, Daniel. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo tenía una adicional. En el caso de los escenarios de los tres, ¿cómo ponderas? O sea, ¿es equivalente la ponderación para los tres escenarios para la realidad peruana o aplicas alguna ponderación? Es una excelente pregunta, Daniel. Mira, permita nuevamente proyectar. Y ahora voy a referirme a la presentación original. Vamos acá. Es una tendencia que tenemos a veces de querer establecer probabilidades, ¿no? Y realmente, y esto es un tema más filosófico, que no es mi idea entrar en detalle, pero más que hablar de probabilidades, ¿sí? Debemos hablar de qué tan plausible es y relevante para nosotros el futuro que se plantea. Si yo te diría, ¿cuál es la probabilidad de que que alguno de estos escenarios, en particular y exactamente como está escrito, se cumpla? Yo te diría 0.0000001%. O sea, lo más probable es que el escenario que ocurre aquí en Perú en 2032 no sea exactamente igual a ninguno de estos tres, ¿no? Pero, ¿qué es lo bonito de hablar de lo que es plausible? De que el 2032, si bien no va a ser exactamente a los tres, va a tener de repente características de esos tres, ¿no? O sea, y el hecho tú de haberlo pensado de manera divergente y distinta, ya te prepara para eso, ¿no? O sea, la idea no es ya decir cuál es el más probable, sino decir, no te preocupes por eso, más bien piensa en los tres y prepárate en los tres, identificando qué. Fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que te sirvan para los tres, ¿no? Porque finalmente eso va a hacer que tu gestión sea más robusta en el largo plazo. Esa sería mi respuesta, Daniel. Ahora, si me hablas de preferencia, obviamente me gustaría que el del medio se dé, ¿no? ¿Sí? Ahora, si me dices, si yo, como Gustavo Escudero, tuviera una bola de cristal y qué va a ocurrir, yo creo que va a ocurrir algo muy parecido entre el escenario 1 con algo el escenario 3. Pero no te preocupes porque es mi naturaleza pesimista la que está hablando, no necesariamente un estudio concienzudo del tema, ¿no? Se acopló. Bueno, espero que no se cumpla tu predicción de esas dos y sea más la del medio. Ojalá. La del medio sería... Y no es un tema tampoco jalado de pelos, o sea, yo ya lo he estado leyendo, ¿no? Inclusive lo leí hace poco. Mira, te lo pongo así.
Yo hace 2 días le escribo a una colega mía de Estados Unidos, ¿sí? Ella es una experta, inclusive es una expositora de temas de procurement en Estados Unidos. Tiene también un programa, etcétera. Le escribo, oye, voy a hacer un curso de procurement, de compras, y quiero darle contenido último. Dime 5 cosas que para ti son tendencia o que van a marcar el futuro de lo que es procurement o compras, que tú crees que yo debería enseñarle a estos chicos. Y una de las cosas que me dijo fue lo que le dijo. Les dije, la repatriación. Ella me dijo, la tendencia que estamos viendo en Estados Unidos de renacionalizar las industrias que ahora están en China o en otros lugares del mundo es fuerte. O sea, esa tendencia que es digamos, la idea fuerza detrás del segundo escenario, no es que yo me lo he inventado, que estoy suponiendo, no, es una realidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer como país para que nosotros seamos los beneficiados? Y finalmente no se beneficie solamente México, no se beneficie solamente India, no se beneficie solamente Bangladesh, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, la discusión no es si va a ocurrir o no, ya está ocurriendo. La discusión es cómo hacemos para que vengan acá. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos...? Y no solamente a nivel de Perú. Ese es un tema a nivel, debemos pensar a nivel de clúster sudamericano. ¿Qué podemos hacer como clúster? Ofrecerles a Estados Unidos o a Europa para decirle, oye, haz tu industria acá. Queremos ser el nuevo China, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? O sea, lo que fue a finales del siglo XX, nosotros seremos el nuevo China del siglo XXI, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Entonces, es posible, hay la oportunidad, el tema es, ¿podremos aprovechar la oportunidad? Ahí está la duda. ¿Cierto? Listo, Gustavo, muchas gracias. Genial. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Gustavo, un par de comentarios y preguntas. Cuando hablamos de estos escenarios, ¿cuál es el alcance temporal? O sea, más o menos estamos hablando de cuál es el plazo, Los próximos 10 años. próximos 10 años. Los próximos 10 años. Sabemos 2032 hasta 2035 de repente, sí. Ajá. Eso un poco evita el cortoplacismo, ¿no? El fijarnos en la coyuntura de corto plazo. Sí, pero algunas características de estos escenarios podrían estar ocurriendo desde antes, ¿no? O sea, le pongo un ejemplo. Si alguien en el 2021 hubiera hecho ese ejercicio con los escenarios que estoy brindando, y hubiera utilizado el escenario, por ejemplo, de Guerra Fría, para ver qué implicancia tiene una Guerra Fría, quizás se hubiera preparado ante un incremento de precios, por ejemplo. O sea, ya se hubiera preparado, a pesar de que la Guerra Fría que yo describo es con China, como ya entendió que una Guerra Fría podría conllevar a mayores precios, ya se hubiera preparado, ya hubiera sabido qué hacer. En cambio, ahorita lo que he hecho es reaccionar en base a lo que ha ocurrido, ¿no? Es básicamente la idea. Ajá. Sí, lo que queda claro es que en un contexto de incremento de fletes internacionales y de incremento de costos internos también, en el caso nuestro, el manejo de la cadena de suministros se vuelve muy sensible y puede generar ventajas competitivas para el que lo sepa manejar mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que esto se refleja en muchos factores, y uno es el tema académico, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, de carreras específicas de supply chain management hace 20 años era impensable, ¿no? En Perú todavía lo vemos como un anexo de ingeniería industrial, ¿no? No me sorprendería, ya la UPC hace unos, que 5, un poquito más, se quiso sacar la carrera de supply chain management, adelantándose a esa tendencia, pero al parecer todavía no ha funcionado bien. Pero acá ya hay programas específicos, ¿no? Y en otros lugares del mundo también, porque se reconoce la importancia de formar no ingenieros industriales en general, sino gestores logísticos específicamente, ¿no? O de cadena de suministro inclusive también, ¿no? Y lo otro es la importancia también, y esto quizá lo hago con un sesgo, ¿no? Estando en el área, ¿no? Pero si el paradigma, pues, de hace 50, 60 años era de que los gerentes generales venían del área de producción, ¿no? Porque todo era un tema más interno, más del propio negocio. Y el paradigma del final del siglo XX era de que los gerentes generales eran del área comercial, ¿no? Porque todo era más los mercados.
no me sorprendería que el paradigma de estos primeros 50 años del siglo XXI sea que los gerentes generales salgan en su supply manager, porque son justamente los que logran o tienen la función de integrar, de hacer que el todo funcione, ¿no? Entonces no me sorprendería eso. Ujú. No sé si alguna de las personas que nos está acompañando tiene alguna pregunta para Gustavo. Pueden abrir sus micros y hacer sus preguntas. Se desmutean nomás y entran, si gustan. ¿Sí? Hola Gustavo. Hola Hola, Gustavo, ¿cómo buenas estás, noches. Saúl? Qué gusto verte. Aló. Sí, igualmente. Sobre el entorno transaccional, eh, sobre la infraestructura y el tema del gobierno, más o menos, ¿cuáles son tus expectativas? Te escucho mencionar los escenarios a 10 años, más o menos, ¿cuál es tu expectativa respecto a eso, ¿no? ¿Tú crees que estamos preparados para ir tomando estas nuevas tecnologías, metodologías que propones? Mi respuesta, y creo parte de la conclusión también que les daría, es que si no deberíamos, y quizá, una vez más, o sea, de repente mi sesgo pesimista o extremadamente realista también podría ser, yo creo que la industria no debería contar con el gobierno en los próximos 10 años para ser líder de un cambio de nada, ¿no? Lo digo con mucha honestidad. Y no lo digo el gobierno actual, o sea, creo que ningún partido político actual ha dado vistas de que puede liderar algo, ¿sí? O sea, eso me queda claro, dejando de lado preferencias políticas, ¿no? Y creo que ante esa falta de gestión a nivel de gobierno, toca a la industria organizarse por su cuenta. ¿Por qué? Porque si no lo hace, simplemente va a llegar el futuro y la brecha entre lo que es el Perú con el resto del mundo va a ser cada vez mayor, ¿no? Y claro, si en 10 años la excusa va a ser el gobierno no lo hizo, bueno, la realidad es que la consecuencia de eso la vamos a sufrir todos, ¿no? Entonces, mi sugerencia era eso, justamente formar yo creo que existir un gremio fuerte, un gremio logístico que se podría sentar con el gobierno, así como quizá como la Sociedad Nacional de Industrias, pero inclusive con un nivel de influencia mayor, no tan politizado, sino realmente técnico, ¿no? Donde pudieran decir de repente, decirle al gobierno, este es mi plan anual de infraestructura logística urbana para Lima, Piura, Arequipa, Cusco, Iquitos, etcétera, ¿no? Entonces, a ese nivel, donde tú tienes que asumir que ese trabajo de planificación no lo van a hacer ellos y vas a tener que hacerlo tú, ¿no? Lo cual obviamente no es tu función, principalmente como privado, pero una vez más, ante la penosa realidad de saber de que los gobiernos no tienen la capacidad de planificar a largo plazo, porque simplemente siempre está la disyuntiva de que si dura un medio año más o no, ¿no? Creo que le toca al privado hacerlo. Me disculpo si el tema es muy pesimista, pero es una visión muy personal y creo que por ahí va. Bueno, si no tuviéramos ninguna pregunta adicional. Rosa, creo que tiene una pregunta. ¿Levantó la mano? Hola, hola, buenas noches, ¿se me escucha Ahora bien? Diego. Diego, por aquí. Diego. Adelante, Diego. Sí, bueno, yo ingresé, no pertenezco al mundo de la logística, particularmente me desarrollo más en marketing y un poco de academia, pero me pareció interesante que se aborden temas de coyuntura internacional porque naturalmente están implicados no solo en la logística internacional, ¿no? Sino ya la realidad que estamos viviendo. Así que los escenarios propuestos me parecen muy interesantes, particularmente el segundo, ¿no? Que mencionó Gustavo. Y mencionaste también que no solo debería ser una iniciativa nacional, ¿no? Sino más bien una realidad sudamericana. Entonces, quizás ahí el reto puede ser mayor, ¿no? Porque no solamente involucraría actores nacionales, sino quizás ya algún clúster internacional o un superclúster de clústeres peruanos y de la región, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿qué figura tú considerarías
que actualmente podría sumarse a ese propósito por demostrar a Sudamérica como una región competitiva? Podría ser la Alianza del Pacífico, en tu experiencia internacional, ¿no? Viendo algunos de los organismos internacionales con los que actualmente contamos. Muchas gracias, De me pareció muy acuerdo. interesante. Muchas gracias, Diego. Quizá mi respuesta te va a solucionar, o sea, no soy un experto internacional, yo soy un logístico. No sabría realmente qué entidad sería la más adecuada para poder colgarnos de ella, pero quiero reforzar la idea que has planteado, ¿no? Nosotros, como Latinoamérica o como Perú, competir con un China o con una India es una competencia injusta, ¿no? O sea, está compitiendo con países de 1.500 millones de habitantes, ¿no? Con economías quizá con problemas, obviamente, pero con cierto nivel de sofisticación mejor que el nuestro. Entonces, si tú vas a esperar que con 30 y poco millones de habitantes vas a generar los mismos niveles de economía de escala que un China o un India, no lo vas a lograr. O sea, de saque, como país solo no eres competitivo. ¿Sí? O sea, más allá de tener recursos naturales, si hablas de industria, no eres competitivo, ¿no? Entonces, no tienes tampoco todas las competencias desarrolladas, ¿no? Hay cosas que no has, como país o industria, aprendido, ¿no? No sabes hacer, no tienes el know-how de ciertas cosas, ¿no? Entonces, nuestra mejor oportunidad para competir con monstruos de ese tamaño es crear un monstruo acá también, ¿no? O sea, si estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, voy a hablar de todos, ¿no? Sin dejar de lado temas políticos, Venezuela, algún centroamericano, y se crea un clúster, una especie de unión de países latinoamericanos, que quizá funcione como el tema de la Unión Europea, ¿no? Con sus errores y aciertos, ¿no? Pero que de alguna forma logre que como en conjunto podamos organizarnos para atender mercados, sería mucho más competitivo, ¿no? Y tendríamos mejores posibilidades de atender las necesidades del mundo, ¿no? O sea, salvo Brasil, que por sí solo ya es un monstruo, ni un otro país, y quizá México, con sus 140 millones de habitantes, creo, otro país no está ni de cerca, pues, ¿no? O sea, no tiene la masa crítica para poder generar una competencia a nivel global, ¿no? O sea, muy pocos países con poca población pueden ser relevantes, y esos países son porque están muy tecnológicamente avanzados, ya cosa que no es nuestra realidad, pues, ¿no? O sea, ser un Alemania, por ejemplo, un Francia, ya implica pues un nivel de sofisticación muy alto, ¿no? Nosotros estamos todavía bastantes pasos atrás, entonces para poder generar un valor para el mundo deberíamos actuar en conjunto. Es la visión al menos que tengo, ¿no? Luego de ver cómo el tema funciona y contra quién estamos compitiendo, ¿no? Y Diego, me disculpo por no haber podido responder correctamente tu pregunta, pero no es mi área de especialidad, lamentablemente. No, me queda muy, muy claro, ningún problema. Me ha quedado muy claro y coincido completamente, ¿no? Somos economías pequeñas, pero en conjunto podemos ser relevantes, así que y me parece súper bien. Muchas gracias por la respuesta, Gustavo. Pues, Rosa creo que tiene la mano levantada también, me pareció, al menos de hoy. No, no había levantado la mano, creo que ha sido otra persona. No, me acabo de dar cuenta que no eras tú, era Mico, ¿no? Que estaba sobre tu nombre, disculpa. No se preocupe. Bueno, creo que, Alex, no sé si no hay más dudas, no hay consultas. Creo que ya no hay más preguntas por ahora. Queremos agradecerte mucho, Gustavo, por esta brillante disertación que nos has brindado. Realmente información muy importante y muchos estos bullets que nos estás dejando para tomar en consideración a todos los que estamos metidos en el mundo logístico y recordarles a todos que a través de Anunalog vamos a poder compartir con ustedes el detalle del estudio de investigación realizado por Gustavo. Así que todos los que tengan interés en tener acceso a esta investigación, nos escriben y con todo gusto vamos a compartir el link para que ustedes puedan acceder a esta investigación, que sin duda es interesante, importante analizarla con detalle
y aplicarla en nuestras propias organizaciones. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente por conectarte desde el otro lado del mundo y por compartir esta investigación con nosotros. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Reloj. Muchas gracias, Daniel, y a todo el equipo por la invitación. Cuando guste, por favor, espero que se pueda tener otra reunión nuevamente. Muchas gracias a todos por su participación, por su presencia, y será hasta la próxima noche de conversatorios, de webinars de Anunalog. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, hasta luego, Gustavo, Alex, hasta luego. Cuídense.